Yo creo que ya iniciamos. ¿Sí? Sí, muy bien, licenciada. Cuando usted diga, ¿eh? Ok. Bueno, pues entonces ya. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan o nos ven por la página de Silao Municipio. Para mí es muy grato presentar el día de hoy a la maestra María Cristina Cabrera Manrique, licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, cursó las maestrías en Ciencias Jurídicas Penales en la misma universidad y en Derecho Procesal Judicial en la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, así como máster en Derechos Humanos por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y la Universidad de Granada, España. Trabajó para la Procuraduría General de Justicia en el Estado con los cargos de secretaria, delegada del Ministerio Público y agente del Ministerio Público. Actualmente se encuentra en funciones como magistrada supernumeraria de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con el tema Derecho a la no discriminación de las mujeres. Licenciada, a nombre de la licenciada Rosa Beatriz Manjarres Vázquez, directora del Instituto Municipal para la Mujer Silauense, agradecemos de su participación. Sin más preámbulo, pues las dejo con la licenciada María Cristina, y a los que nos escuchan les pido de favor que apaguen su audio para que no haya vicios en el mismo. Gracias. Adelante, Lic. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Es para mí un honor, es un gusto enorme poder estar en en este espacio en donde me van a permitir hablar acerca del derecho a la dignidad, y obviamente esto conlleva pues la igualdad de las mujeres. Yo agradezco esta invitación a la directora del Instituto Municipal para las Mujeres Silauenses, de la licenciada Rosa Beatriz Manjarres Vázquez, al presidente municipal, al licenciado José Antonio Trejo Valdepeña, porque es evidente que, pues al otorgarnos estos espacios, pues estamos haciendo conciencia entre las mujeres, estamos dando a conocer pues todos estos derechos que tenemos y que evidentemente, pues se han dejado de reconocer durante mucho tiempo, y que ahora poco a poco, pues las mujeres hemos ocupado o hemos tratado de llegar a tener esa igualdad entre los hombres y las mujeres, esto en espacios que eran únicamente destinados a los hombres. Puedo hablar en el aspecto político, jurídico, social, de las artes, de la ciencia, etcétera. Bueno, quiero empezar haciendo del conocimiento, pues que voy a referirme al día 8 de marzo, que pues es una conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Es por esta razón que se está llevando a cabo esta Semana de la Mujer, porque pues tiene como marco ese Día Internacional de la Mujer. Voy a hablar acerca pues de esos movimientos que han surgido a efecto de que se reconozcan estos derechos de las mujeres y a la no discriminación de esos derechos, así como también vamos a hablar acerca de lo que es el sexo, de lo que es el género. Vamos a hablar, que son conceptos que hemos escuchado últimamente. Vamos a hablar de la perspectiva de género, y vamos a hablar de todos estos derechos que tienen las mujeres y que, como dije, se deben de reconocer, pero además también casos en los que la propia ley e incluso quienes impartimos la ley, pues hemos violado los derechos de las víctimas, el derecho de la igualdad, el derecho a la no discriminación. Yo les voy a poner algunos ejemplos en qué casos pues ha llegado a pasar, y cómo se han llegado a pues tratar de que esta violación, en lo subsecuente pues se pueda cortar esa brecha que hay entre esta violación a la reparación, o en un momento dado al cambio que se tiene que hacer tanto en las leyes, o al momento en que se tenga que estar imponiendo la ley por los operadores jurídicos. Voy a también hacerles saber pues algunos cambios que se han hecho, y que esto pues habla de la perspectiva de género, que es evidentemente una herramienta necesaria para cortar esas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, como dije, en esos aspectos sociales, económicos,
laborales, etcétera. Bueno, voy a compartir una presentación que tengo aquí para ustedes, y a partir de la presentación pues vamos a ir platicando acerca de esta solo me permiten un momento, por favor. Bueno, quiero preguntarles si se alcanza a ver la presentación. Sí, sí se alcanza a ver. Bueno, entonces vamos a empezar. Pues el día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esto tiene como antecedente pues los hechos que ocurrieron lamentables en 1908, en donde, bueno, pues perecieron o fallecieron 146 mujeres en una empresa, en una fábrica, en donde ellas trabajaban y donde estaban guardadas o estaban encerradas a efecto de que pues se levantara la voz, protestaran acerca de pues los salarios tan ínfimos que tenían y las condiciones en las que ellas laboraban. Es decir, ellas lo que querían es que pues sus condiciones laborales fueran iguales a las de los hombres y que también se pagara pues el trabajo igual a como ellos también lo estaban recibiendo. La conmemoración no es un día para festejar, sino más bien para hacer conciencia y obviamente este movimiento feminista en donde pues lo único que se pretende es que las mujeres tengan o cobren espacios en la sociedad, en donde se pretende que también puedan acceder libremente pues a estudiar, a ejercer algunas funciones de decisión, como podría ser el que puedan ser electas a través del voto a algún cargo popular. Entonces, estos movimientos feministas surgen en el siglo XIX y tienen más apoyo o es más auge en el siglo XX. Y bueno, pues como dije, esto tiene como finalidad simplemente pues concientizar que existen derechos de las mujeres que pues no se habían reconocido, estos derechos que eran para un grupo vulnerable que son las mujeres, porque en aquellos ayeres, bueno, y como ahora también es un grupo vulnerable, porque es evidente que a través de la historia, por la cultura, pues no se han tomado en consideración esos derechos. Así entonces, pues es como existe un primer documento internacional que es la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación de la mujer. Este es una convención en donde es realizada en 1979, en donde por primera vez se hace el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Entonces, también dentro de este documento hay una recomendación que es la número 33, en donde obliga a los operadores jurídicos pues a que preservemos el derecho de las mujeres y obviamente al gobierno, al país, a que pues haya la creación de comités de igualdad, estos en las diferentes dependencias gubernamentales. Entonces, al respecto, pues un grupo de varias legisladoras es la que comienza a realizar pues este estudio, cumplir con este convenio, y por esa razón es de que pues se obliga a que en toda dependencia gubernamental existe un comité de igualdad. Obviamente hay uno en el Poder Judicial en donde yo trabajo, existe otro obviamente de donde ustedes nos están haciendo favor de invitar, y bueno, pues este comité de igualdad además pues fue autorizada una partida para que puedan pues dar a conocer, difundir estos derechos de las mujeres, además también de la capacitación que se debe dar a las mujeres con respecto a derechos fundamentales y así como también a que no haya discriminación.
Bueno, existen los derechos de las mujeres que, bueno, ¿qué son estos derechos de las mujeres? Pues son atribuciones, libertades que tienen las mujeres por el simple hecho de ser personas. Entonces, en este caso, ahí. Sin distinción, obviamente sin tomar en cuenta su preparación, posición, economía, etnia, todo esto es independiente. Los derechos de las mujeres son estas libertades que tienen por el simple hecho de ser personas. Y bueno, en este momento, pues es importante señalar que pues las mujeres pues antes no se les tenía reconocidos sus derechos. Ellas, normalmente las mujeres se dedicaban al hogar, y estoy hablando desde las niñas, las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas pues eran mujeres, las mujeres por su fisionomía, pues eran mujeres débiles, sumisas, que pues no podían acceder a estudios universitarios por estas razones, y que bueno, considerando que las mujeres eran, decía un pensador, de cabellos largos y vidas cortas, pues no quedaba más que estudiaran a ser secretarias, o bien se ponían a estudiar a ser maestras, porque bueno, pues como ellos tenían esta facilidad de ser empáticas con los niños, porque por su propia naturaleza, es decir, pues eran personas que eran abnegadas, que eran desprendían ternura, y que bueno, pues también como dije, por esa constitución que eran débiles. Por esa razón, bueno, pues no se consideraba que las mujeres tuvieran, o no se reconoce ese derecho a poder acceder a las universidades, igual también a trabajos mayores remunerados, a puestos en donde pudieran tener la dirección de estas empresas o de estas instituciones. Y bueno, pues esto era a lo que se dedicaban las personas, y regularmente los hombres, cuando estaban casados, no regular, era quienes llevaban a cabo, pues ellos proveían el dinero para poder mantener a su familia, eran los que acudían al trabajo y también accedían a la profesionalización. Y mientras la mujer se dedicaba a estar en su casa, a estar trabajando en labores domésticas, cuidando a los hijos, bordando, cosiendo, etcétera. Entonces, bueno, pues es evidente que por esta cultura podemos decir que había, que se heredaba de generación en generación, de estas ideas machistas con respecto a las mujeres, pues era por esa razón que pues no se consideraba o no se atendía o esos derechos de las mujeres. Así, entonces es que pues también en muchos casos pues se justificaba el que el hombre pues ejerciera violencia en contra de las mujeres, porque bueno, pues la mujer venía de una tutela patriarcal donde pues el papá era el que castigaba, el que restringía a la mujer cuando se portaba mal. Entonces pues se pensaba que la figura paterna era sustituida por el del marido, y entonces el marido podía disponer sobre la mujer, porque las mujeres eran las que tenían esta finalidad, solamente dedicarse a labores domésticas o a ir a la escuela, pero a tomar profesiones que pues no eran solamente como maestras o como secretarias. Ahora, en este caso, bueno, pues hay muchos pensadores, incluso que decían, grandes pensadores que decían que las mujeres deben respeto y sumisión a su marido, y bueno, pues el que se les cuarte sus actividades políticas, profesionales, de arte, pues son cosas muy
diferentes, es lo que decían. Entonces, por esta razón es que, pues, había podemos decir, cultura machista, en donde los hombres eran los que tenían que trabajar, no, eran reconocidos, en los que tenían los mejores puestos. Y bueno, pues por esa razón es que pues podíamos entender que esos derechos no eran tomados en consideración las de las mujeres. Y bueno, pues hasta 1953 es con el presidente Ruiz Cortines en que, bueno, pues se reconoció el derecho del voto de las mujeres y de ser votadas, pues ser votadas para puestos de elección popular. Sin embargo, pues ustedes han visto, tuvo que intervenir la ley para los casos de que, sobre todo en la ley electoral, para que las mujeres hubiera equidad o paridad tanto en hombres y mujeres para poder acceder a estos puestos públicos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues antes eran simulaciones, no obstante que teníamos la obligación de cumplir con un convenio internacional porque formamos parte de esta convención o de Naciones Unidas, pues no se cumplía. De hecho, era una simulación que hacían en cuanto que eran las mujeres las que se registraban, ganaban los puestos de elección popular y, bueno, ellas mismas renunciaban para que un hombre llegara en sustitución, lo cual, pues, como dije, era una simulación. Y bueno, también las mujeres que, bueno, se pues permitían que llegaran a estas situaciones que, pues, para nosotros, quienes pensamos en que deben de ser reconocidos los derechos de las mujeres, pues al contrario, pues eso venía en detrimento de las mujeres, porque se pensaba que entonces no podían o no tenían la capacidad de poder estar al frente de un cargo de elección popular, sea cual fuera, diputado, presidente municipal, en donde incluso hay comunidades tan machistas que pues ni siquiera permiten que la presidenta municipal, que es mujer, llegue a las funciones, a ejercer sus funciones porque consideran que es mujer y ella no tiene la capacidad de llevar a cabo o dirigir un pueblo en un momento dado. Bueno, el derecho a la igualdad también es reconocido en el artículo 1 constitucional y en este caso, bueno, pues ahí habla acerca de que tenemos todos estos derechos reconocidos en la Constitución, tratados internacionales por igual a todas las personas, y el artículo 4 constitucional que habla de la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, en un momento dado, pues en el Poder Judicial en donde yo trabajo, pues aquí sí hemos avanzado en cuestión de que las mujeres ocupan más puestos que los hombres. Para darles un dato, somos 3,371 personas trabajando. Hay 2,169 mujeres y 1,202 hombres. Como jueces hay mujeres 163 y 132 hombres. Es decir, el número de mujeres jueces de distintos sistemas de justicia, pues es más que el de los hombres. Pero tratándose de organismos que son la cúpula del Poder Judicial, que es el Consejo del Poder Judicial y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, bueno, pues hay, en el caso, hay 10 salas civiles, 10 salas penales que resuelven los asuntos que llegan al tribunal. Y en el caso en la materia civil, aquí sí hay mayor número de mujeres como magistradas. Hay en este caso 6, mientras que hombres son 4. Y en materia penal, hasta ahora, pues somos 3 magistradas y hay 3 y 7 hombres como magistrados. Entonces, pues solamente en la materia penal es donde estamos abajo, pero en todo lo demás, es decir, tanto en servidores públicos de niveles hacia abajo, pues todos son mujeres. Hay más mujeres que hombres y por tanto, bueno, pues aquí yo creo que la paridad de género está pues muy bien establecida en el Poder Judicial. Además, también, bueno, pues de otros beneficios que se pueden llegar
a considerar para otras personas, pero que sin embargo esto viene a traer el que las mujeres pues puedan trabajar sin que tengan que estar pensando en que tienen a sus hijos o que esperando en casa. Bueno, pues ha habido otros apoyos que se ha dado para que haya esta igualdad de género, que después me referiré a ellos. Bueno, entre los derechos que tiene la mujer, pues es el derecho que se respete su vida. En este caso, es muy común que haya homicidios de mujeres. O sea, ese es un homicidio que se castiga como un homicidio. Pero cuando hay cuestiones de género, es decir, cuando hay odio hacia la mujer, cuando se trata de minimizarla, de subajarla, de hacerla sentir como una mujer que es débil, pues en este caso hay una cuestión que es de género. Es muy frecuente que las parejas pues asesinen o maten a las mujeres. ¿Por qué? Porque ya no quieren regresar con ellos, porque siempre han ejercido violencia en contra de ellos y finalmente pues deciden privarlas de la vida. Entonces, en este caso, pues la ley pues se ha adecuado a esta situación y por ende hay una figura típica que es el feminicidio, que castiga severamente pues al hombre o a la mujer que comete este delito de feminicidio, tomando en consideración estas cuestiones de género. Y bueno, pues de esta manera el legislador está tratando, como dije, de acortar esta brecha para que pueda haber este disfrute de derechos libre de las mujeres. Bueno, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica, y en este caso, bueno, pues hablamos del derecho a que pues no sean agredidas físicamente, a que no se les agreda psicológicamente. Es muy común en la violencia de género que niñas y mujeres que viven en un entorno familiar, pues ahí se afecte su integridad física. El hombre o quien es pareja o quien vive con ellos ejerce esta violencia física en contra de la mujer, en contra de las niñas, y pues no solamente es física, también puede ser psíquica e incluso puede ser también una violencia sexual. Entonces pues de esta manera pues hay figuras típicas, hay delitos que protegen a las mujeres. En su caso puede ser de violencia familiar, o bien en su caso puede haber unos abusos sexuales o una violación. El derecho a la libertad y a la seguridad personal también, o sea, no se puede coartar la libertad de las mujeres. También es muy común que suceda en tratándose de asuntos de violencia, de violencia en contra de las mujeres, que pues se impida a las mujeres salir, se impida a las mujeres que salgan de su casa, las encierran. Y puede ser también el caso en el que estando en su casa, constantemente sea molestada, constantemente quien puede ser su pareja, pues acuda a su domicilio para molestarla, para dañar sus cosas, sus muebles. Y bueno, pues aquí también pues se afecta su seguridad personal. Entonces, pues aquí también se ha tratado de que pues se llegue como dije, a resolver con perspectiva de género, o en su caso el legislador o quienes llevan a cabo, quienes hacen estas leyes, pues también con perspectiva de género lo hagan, y por eso se crea este delito de violencia familiar, y por eso puede haber ciertas medidas de seguridad para las mujeres que pueden ser dictadas por el Ministerio Público y pueden ser confirmadas por los jueces. El derecho de no ser sometida a torturas, bueno, pues eso es evidente, está prohibido que las autoridades ejerzan tortura en contra de cualquier persona y evidentemente de las mujeres. El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y se proteja a su familia. Bueno, pues la dignidad es evidentemente pues es cómo se percibe, y obviamente el respeto que se le tiene a una persona, a cualquier persona. Entonces puede ser en este caso que pues se utilice
a veces hasta la violencia cibernética o incluso el bullying, o puede ser en el caso de que se intimide a las mujeres tratándose de las parejas, cuando pues a veces les toman fotografías en actos muy privados, y bueno, pues de cierta manera pues siempre están tratando de que se afecte la dignidad de esta persona y su libertad, así como también a su familia. El derecho de protección a la ley, pues todas las mujeres deben de tener pues un acceso a la justicia, un acceso de manera fácil y rápida, precisamente, ¿por qué? Porque pues está en su vida o su integridad se puede poner en peligro. El derecho a la asociación, bueno, pues las mujeres pueden libremente asociarse con alguien para llevar a cabo, emprender un negocio. El derecho a la libertad de profesar la religión y creencias, bueno, no requiere de más explicación. El derecho a tener igual al acceso a las funciones públicas, como ya lo comenté, pues todas las mujeres pueden llegar a ser servidores públicos por elección popular o no, pero finalmente pueden ellas tomar decisiones pensadas dentro de los espacios de la función pública, y que obviamente esto pues abona o ayuda a todos los que pues nos gobiernan, ¿no? El participar en asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, de igual manera pueden participar como funcionarios o asesores, llevando un trabajo pues loable y bueno, pues muy importante también. Bueno, también aquí es importante el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia. Eso es esencial. Este derecho es reconocido o viene de una convención también que fue llevada en Brasil en 1994, en donde las mujeres deben de estar libres de toda forma de violencia, deben de ser valoradas y obviamente educadas sin estereotipos, y bueno, pues ellas pueden acceder sin que, como dije, pues puedan ser violentadas. En este caso es muy común que las mujeres pues que están estudiando, los maestros o quienes están a cargo en funciones jerárquicas superiores, pues se aprovechan de que tienen esta superioridad y bueno, lo que hacen es que empiezan a hostigarlas sexualmente. ¿Para qué? Para que ellas tengan comportamientos sexuales en beneficio de ellos, obviamente con el afán de que ellas puedan ascender o seguir adelante en sus estudios e incluso en sus trabajos, ¿no? Entonces, se trata de que pues las mujeres sean libres de toda forma de violencia. Tenemos una ley en el Estado, una ley para las mujeres a vivir una vida libre de violencia, una ley nacional también. Esto en cumplimiento a esta convención Belém do Pará, que fue realizada, como dije, en Brasil, y donde nos habla estas leyes acerca de cuántos tipos de violencia hay y cómo debe de ser eliminada esta violencia, o cómo puede, o los comportamientos que se realizan al ejercer este tipo de violencia. Bueno, también está en el artículo 1 constitucional y obviamente, pues como dije, en esa convención internacional. Bueno, la expresión discriminación contra la mujer, pues esto denota distinción, exclusión, restricción basada en el sexo. Independientemente, obviamente, lo que se pretende es, pues, menoscabar, anular, es subajar a las mujeres para que no tengan pues goce o ejercicio que tienen de sus derechos, ¿verdad? Es común, como dije, en las escuelas que las niñas sean objeto
de agresiones verbales, de bullying, de hostigamiento sexual, de acosamiento sexual desde muy chiquitas también. En el caso de las mujeres embarazadas, bueno, pues es muy común también que hay causas de discriminación como el que pues no pueden acceder porque están embarazadas. Antes en el estado pedían un certificado de no gravidez para entrar a un trabajo, ahora pues no lo piden. Pero hay muchas empresas que lo que hacen es que bajo protesta de verdad dicen que no están embarazadas, cuando eso es completamente discriminatorio en contra de las mujeres. Incluso al momento en que saben que están embarazadas, lo que hacen es que pues les quitan el contrato para seguir elaborando. Y bueno, pues en el trato también, sobre todo cuando hay empleos en donde, bueno, pues el hombre y la mujer realizan las mismas funciones, pues hay un trato desigual, discriminatorio para la mujer, no se le paga lo mismo, es decir, el trabajo que realiza, pues no es igual al del hombre, pero el pago es diferente, ¿verdad? Bueno, aquí dice una mujer que pues ella fue una congresista en los Estados Unidos en 1968, esta mujer afroamericana que era escritora, que era política, ella comentaba que a menudo había sido discriminada más veces por ser mujer que por ser negra. Entonces, fíjense cómo llama mucho la atención el que pues estamos en buen camino, pero evidentemente no hemos llegado pues al momento en que quisiéramos en que hombres y mujeres son iguales. Bueno, hablamos de sexo y de género. Ahora hemos hablado qué es perspectiva de género, diferencia de género. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues el sexo lo podemos entender por las características anatómicas y biológicas que tienen o que existen entre hombres y mujeres. Es decir, nos estamos refiriendo pues a las características del cuerpo humano, a las características biológicas del cuerpo humano. Mientras que el género, a diferencia del sexo, es una construcción social y cultural. Entonces, aquí es la sociedad la que establece los roles de un hombre y una mujer, el comportamiento de un hombre y una mujer, las características afectivas, intelectuales que se deben de tener un hombre y una mujer, ¿verdad? Entonces, hablando de roles, como esta en la pantalla se ve, pues la mujer es para su casa y el hombre al trabajo, ¿verdad? Cuando lo normal es, como abajo está, los dos se deben de encargar del cuidado de sus hijos, de pues ver el cuidado o el crecimiento de sus hijos, sobre todo en estas épocas en las que, bueno, pues estamos por la pandemia, muchas veces las mamás en casa pues tienen que hacer trabajo desde su casa, pero también tienen que llevar a cabo pues labores hasta de maestra. ¿Por qué? Porque pues sus hijos tienen que estudiar y bueno, pues es a veces difícil que ellos solitos puedan estar pues conectándose a una computadora, un teléfono y bueno, pues puedan entender muchas cosas que pues es necesario que alguien esté cerca de ellos y muy comúnmente es la mamá mientras está trabajando, ¿verdad? Hablamos de perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? También hemos escuchado mucho acerca de la perspectiva de género y bueno, pues esta es una herramienta con la que se pretende acabar con la discriminación y afecta la vida de las mujeres en su vida privada y pública. Esta herramienta pues busca acabar con estas diferencias entre hombres y mujeres y por esta razón, bueno, pues tanto, pues, por ejemplo, el Poder Judicial, los legisladores, los funcionarios públicos, todos deben de actuar con perspectiva de género. ¿Esto qué quiere decir? Pues hacer lo necesario, acciones afirmativas para que pues se cierre esa brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Tenía una maestra que decía que debíamos de ponernos los lentes de la perspectiva de género para poder entonces nosotros pues así observar pues la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Bueno, aquí es importante
en cuanto a la perspectiva de género, los poderes judiciales, pues nosotros resolvemos con perspectiva de género. Como dije, hay legislaciones que fueron reformadas. ¿Para qué? Para que se pudiera aplicar la ley y sin violar esta igualdad o sin que hubiera esta discriminación en contra de las mujeres. En el caso de nosotros, pues podemos también aplicar la ley con perspectiva de género. ¿Para qué? Pues para que haya esta igualdad entre hombres y mujeres. Más adelante les comentaré acerca de ello. Quiero saber pues que de acuerdo a los datos del INEGI, nosotros tenemos una población de 126 millones déjenme ver porque no alcanzo a ver. Aquí está. De 126.014.024 habitantes. De ese número de habitantes, el 48.8% está conformado de hombres y que corresponde a 61.473.390. Y el 51.2% por mujeres equivale a 64.540.634. Hay una relación de hombres-mujeres de 95.2 hombres para 100 mujeres. Del total de la población de mujeres conforman un 0.5% que llegan a cumplir 85 años o más, mientras que los hombres conforman un 0.3%. Es decir, nosotros somos un poco más de la mitad de los habitantes que existen en este país. Las mujeres vivimos más tiempo que los hombres, de 85 años para adelante, es decir, muy longevas. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues si las mujeres fuéramos productivas o más productivas, pues nuestro país sería diferente. ¿Por qué? Porque se imaginan todas estas mujeres activas, estudiando, trabajando, pues evidentemente esto traería como consecuencia que nuestro país tuviera un producto bruto más alto, pero también tuviéramos un país bien competitivo, un país que pues sería uno de los con una capacidad económica pues muy grande y con un bienestar social evidentemente pues también muy grande, ¿verdad? Es muy importante pues conocer estos números, porque además son las que duramos más tiempo. Entonces pues es claro que tenemos pues una obligación hasta más tarde todavía de estar aquí, y que pues tenemos que estar, no obligación, debemos estar más tiempo aquí, más de 85 años, pero se imaginan si fuéramos activas durante muchos años, pues ya nuestro tiempo que nos quedara por vivir, pues ya sería pues de la mejor manera, con una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque ya hicimos lo suficiente como para poder llegar a ese momento. Pero ahora vemos, por ejemplo, muchas personas, ancianos, ancianas, que pues a veces ni tienen dónde vivir, ni quien los quiera, porque ellas pues cumplieron con mantener a sus hijos, con mantener un hogar, pero pues el marido ni ella nunca tuvieron la posibilidad o procuraron pues tener algo para el día de mañana, o de plano, porque nunca lo pudieron hacer. Pero pensando en otra sociedad, pues se imaginan hasta las personas mayores de edad pues podrían vivir de una mejor manera, ¿no? Bueno, pues hemos visto pues cómo hablamos de la discriminación, de los derechos de las mujeres, de estos derechos que tienen las mujeres y cómo se discriminan. Y bueno, pues ahora vamos a hablar pues acerca de las diferentes formas de discriminación, ¿verdad? Ahora vemos la discriminación laboral. Aquí es evidente que pues en ocasiones no se les quiere dar trabajo a la mujer casada o con hijos, como ya les había dicho, por estar embarazada incluso.
se pide esta prueba de embarazo para tener un empleo. Ya no se hace en gobierno del estado, pero como dije, hay empresas que las hacen firmar en blanco para que cuando si se embarazan, pues el patrón no quiere pagar el tiempo en el que ellas están esperando a su bebé, la llegada de su bebé, en cuanto a que son 3 meses, un mes antes de que tengan al bebé y posteriormente 2 meses después. Y luego, pues también ellas tienen que lactar, entonces tienen un tiempo, un horario para que lo hagan, y pues eso no quieren, pues no lo quieren los empleadores, ¿no? Entonces, es muy fácil que pues mejor prescindan de su contrato. Y bueno, pues esto es una forma pues de discriminación laboral pues muy absoluta, ¿no? El porcentaje de mujeres en puestos de poder pues también es muy bajo. Podemos decir que, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente ha habido 12 mujeres ministras, mientras que ha habido 500 hombres ministros. Hay hostigamiento y acoso sexual en el trabajo, como ya les había señalado, pues a cambio de favores, a cambio de estar sobre una persona, bueno, pues se obtienen beneficios tratándose en el hostigamiento, y en el acoso sexual, pues ahí pues no se quiere, pero pues se pretende por quien acosa para que pueda obtener un favor sexual. Hay una carencia de políticas de conciliación entre trabajo y vida familiar. Ustedes se han dado cuenta cómo quienes llevan a cabo un trabajo, desempeñan un trabajo, pues también tienen el trabajo de su casa. Es decir, los hombres normalmente trabajan, llegan y descansan o bueno, se ponen a hacer otras cosas, pero las mujeres no. Las mujeres llegamos a ver qué falta, qué no falta, vamos a comprar el mandado, vamos a incluso yo tenía secretarias que por las noches hacían de comer, yo a veces hacía por la mañana, pero era porque a mí me gusta cocinar, pero realmente pues era como la obligación de ellas, tener todo listo, tener a sus hijos limpios, bañados, llegar con ellos a hacer la tarea cuando ya había desempeñado una labor en el trabajo, que pues ya llegan cansadas. Bueno, pues es evidente que debe de haber una forma en que pues haya labores flexibles para que ellas pues no tengan que trabajar de esta manera, o bien que el hombre también asume esa carga, esa obligación del cuidado de los hijos, del cuidado del hogar, de la limpieza del hogar. Y bueno, pues eso es lo que pues ojalá que pudiera llegar a ser, ¿no? Pues es muy claro esta imagen, ¿no? Que la mamá pues con mucho trabajo levanta esa pesa del trabajo, de la limpieza, la cocina, y bueno, pues ahí está ahí el niño, ¿verdad? Echándole porras. Y bueno, pues ella dice, ¿y yo cuándo? Pues sí, o sea, cumplo con todo, pero pues yo no puedo, para mí yo no tengo nada, ¿no? Bueno, la violación de derechos de igualdad y no discriminación en las leyes y en la aplicación de la ley. Aquí, en nuestro estado de Guanajuato, nuestro Código Civil antes establecía que en los contratos civiles, tenía que tener, por ejemplo, una compraventa. Si la mujer era dueña de un inmueble y quería vender el inmueble, pues solamente lo podía vender con la autorización de su marido. Entonces, esa era pues una desigualdad que posteriormente, bueno, pues el código se reformó y bueno, pues ya no se hace ese requerimiento, que pues cómo era posible que hasta que el hombre autorizara la venta, la señora pudiera hacerlo, ¿no? Y bueno, en el tratándose del divorcio, pues había muchas causales para poder obtener el divorcio, pues el hombre o la mujer. Había supuestos en los que si la mujer se iba o el hombre se iba, pues supuestamente había el divorcio. Pero hay supuestos en donde pues la pareja vive pues el tiempo que sea, pero sobre todo tratándose de
no sé, de gente que ha vivido 40 años juntos, en donde, bueno, pues la mujer se ha dedicado completamente al hogar, al trabajo doméstico, y bueno, pues eso ha permitido que el hombre pueda profesionalizarse, pueda trabajar, pueda tener mejores ingresos, mientras que la mujer está al cuidado también de los hijos. Entonces puede un día el hombre dice, pues ya hasta aquí, ya no quiero seguir contigo y ya me quiero divorciar, ¿no? Bueno, pues sí, porque no puede estar a fuerza con alguien, con alguien, o sea, se divorcia. Sin embargo, lo que pasaba antes, que la mujer pues toda la vida se dedicó al hogar, a trabajos no remunerados, y bueno, posteriormente cuando quería trabajar, pues ya no tenía ni la edad, porque no se la daban por discriminación, y bueno, pues porque no podía, no sabía pues llevar a cabo pues alguna función. Entonces, ¿qué pasaba? Pues ella quedaba en un estado de abandono, mientras que el hombre pues sí tenía sus recursos. Entonces, esta era pues una triste realidad que yo también llegué a ver, en donde pues incluso las mujeres teniendo a hijos pequeños pues demandaban al marido por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, pero pues también el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar decía que tenía que ser el incumplimiento absoluto, ¿no? Lo que pues también era una farsa, porque al final de cuentas el hombre podía dar 10 pesos y decía que no era absoluto, ¿no? Cuando él tenía ingresos, pero muchísimo, muy altos, y bueno, esto hacía que la mujer tuviera que trabajar para poder sostenerse y poder sostener a sus hijos. Y bueno, ahora también tratándose de la custodia, pues también si la mamá, se supone, bueno, se entiende que la ley establecía que era con la mujer con quien se quedaban los hijos, me parece que hasta que tuvieran los 14 años. Ahora, bueno, pues ha habido una reforma al respecto, pero bueno, pues era como que, bueno, pues a ti te tocan y a ti te tocan, ¿no? La autorización para casarse, tratándose de matrimonio entre un hombre mayor de edad y una mujer menor de edad, o viceversa, pues se requería la autorización para casarse, es decir, la mujer pues no se casaba siendo mayor de edad y tomando decisiones completamente libres. El no accesar a trabajos por embarazo, como ya les había comentado, pues se pedía una prueba de no embarazo. En tratándose del concubinato, pues la pareja vivía por 5 años o hasta por más, igual pasabas, el hombre decidía que se acababa y pues la concubina se quedaba sin nada. Ahí todavía peor, porque pues no había ni siquiera un matrimonio, ¿no? En la educación, pues ahí, como dije, a las mujeres pues tenían que estudiar estas carreras de acordes pues con su delicadeza, con pues que sería la de maestro, o bien pues la de secretaria, porque pues las mujeres solamente eran para casarse, y por esa razón pues no tenía caso ni siquiera que las llevaran a estudiar. Incluso hay quienes ni siquiera estudiaban. Y en el trabajo, bueno, pues las mujeres no se pueden desarrollar libremente, porque pues existe este acoso, este hostigamiento sexual que puede ser de sus superiores, y que pues ella puede permanecer en el empleo, puede ascender en el empleo a cambio de esos favores que le pide su jefe, ¿no? La idea de bueno, en tratándose de divorcio, como dije, pues hay decisiones de la Suprema Corte de la Nación y otras que son reformadas por el Poder Judicial, y otras que también nosotros tomamos decisiones con perspectiva de género al aplicar la ley, y como había señalado, preservando los derechos de las mujeres. En tratándose del divorcio, bueno, pues ahora quien se dedica al hogar durante muchos años, y bueno, pues si es el varón el que se quiere divorciar y el que ha crecido, el que ha tenido un patrimonio, pues ahora es el que ahora, perdón, es el divorcio. Bueno, pues ahora pues tienen que indemnizar a la mujer. ¿Por qué? Porque ella estuvo realizando un trabajo que no era remunerado, y que evidentemente pues también era
era un trabajo en la casa, de limpieza, de cuidado de los hijos. Ella no tuvo oportunidad de profesionalizarse, por lo tanto debe de tener una indemnización del 50% de lo que el marido recibió mientras estuvieron juntos. Trabajo igual a pago igual. Esto es, ¿por qué? Porque es muy común que los funcionarios públicos, sobre todo, bueno, en el caso, habla la Corte sobre todo de un hombre policía y de una mujer policía, en donde la mujer gana menos que el hombre, y bueno, pues la Corte decidió que no, el trabajo es igual, igual es el pago. Entonces se ordenaba el pago igual a la mujer. En el concubinato también, no importa que el hombre hubiera estado casado, se va a reconocer. Ya ven que antes pues decían que tenían su casa grande y su casa chica, pues ahora también la de la casa chica tiene derecho a recibir una indemnización, no importando que el otro hubiera estado casado, o bien, sin que hubiera tenido una pareja, también tiene derecho a recibir una indemnización. La prohibición para casarse con menores de edad, bueno, esta ya se quitó también de la ley, ya no hay esta autorización de los padres para casarse y tienen que esperar hasta que tengan 18 años mayores de edad para poder casarse. La doble jornada, bueno, la Corte consideró que las mujeres, además de trabajar y como dije, hacen trabajos de casa, cuidan a los hijos, tienen una actividad no remunerada, bueno, pues se le considera que es una doble jornada y al momento de indemnizar, pues tienen que tomarse en consideración eso. Es decir, no porque trabaje en su casa, pues ya no porque trabaje y obtenga un ingreso, pues no por eso el varón va a decir, no, pues si ella trabaja, tiene ingreso. No, sí tiene ingreso, pero pues ella está trabajando, pero además también trabaja en casa. Es decir, ella realiza una doble jornada de trabajo. La violencia familiar, pues aquí también, tratándose de violencia familiar, es un tipo penal que se estableció ¿para qué? Para sancionar a quienes ejercen fuerza física y moral en contra de las mujeres, en contra de uno de las mujeres. Y bueno, pues aquí es claro que esta violencia familiar es sancionada tratándose incluso más grave cuando se comete con ciertos elementos. El estupro, antes, bueno, ahora ya está reformado, pero antes el estupro requería para su configuración que la mujer tuviera aceptada, pues, mediante la seducción o el engaño, tener una relación sexual con mujer menor de 16 años y honesta. Es decir, tenían que calificar a la mujer de honesta, pero que es honesta para poder determinar que la mujer si fue honesta o no fue honesta, ¿no? Entonces esa es una atribución que se les da y por lo tanto pues esa atribución es social y por lo tanto se quitó. Ahora ya no está que deba de ser honesta. La violación, bueno, pues antes se permitía la violación entre cónyuges. ¿Por qué? Porque era un débito carnal. La mujer estaba obligada a tener relaciones cuando quisiera el hombre. ¿Por qué? Porque estaban casados y por eso tenía un deber carnal con el hombre. Posteriormente se reformó la ley ¿para qué? Para que esta violación fuera un delito de querella. Es decir, solamente las mujeres que quisieran ir con la autoridad y decir quiero que se castigue, entonces se castigaba la violación del marido. Ahora hubo una reforma recientemente en donde ya se le quitó ese carácter de que sea por querella, es decir, si se pone en conocimiento de esta violación en contra de un marido hacia una esposa, pues inmediatamente se va a iniciar la investigación y evidentemente se procesa al inculpado si así es, ¿verdad? Y bueno, pues el acoso sexual y el hostigamiento, que en este caso pues también se incorporaron al Código Penal, no había estas dos figuras, ya las hay y que bueno, ahora se han tenido muchos asuntos con respecto a hostigamiento y acoso sexual. Y bueno, tratándose también de aplicar la ley con perspectiva de género cuando se afectan sus derechos, bueno, pues la Corte ha determinado ciertos pasos que debemos de observar para aplicar la ley con perspectiva de género, pero se han tomado decisiones muy importantes, como el hecho que tratándose de violencia familiar, no obstante que es delito de querella, pues también nosotros tenemos que verificar que la ofendida
pues ya no esté afectada psicológicamente ante esa violencia. ¿Por qué? Porque las mujeres tienden a subajarse, a sentirse inferiores, y todo es de que el hombre vaya y le diga, mira, perdóname, ya todo esto se va a acabar, pero lo cierto es que ellas ya viven en un círculo de violencia en donde, bueno, pasa lo mismo, les pegan, les piden disculpas, les vuelven a pegar, entonces las mujeres ya están tan afectadas que a veces también ellas piensan qué es lo que debe de ser, qué es lo normal, lo cual no es cierto. Por tanto, cuando van y quieren otorgar el perdón en favor del inculpado, pues lo que nosotros hacemos es primero determinar que ella, pues la decisión que va a tomar esté libre de cualquier presión en cuanto a que ella pues no esté preparada o no esté consciente de lo que va a hacer. Y esto, ¿cómo se va a determinar? Pues a través de una prueba pericial, quien nos determina si ella tiene ya pues la facultad o se encuentra ya lista para tomar decisiones libres, sin que tengan la influencia ni del marido, ni de la pareja, ni del novio, sino que ella pues tenga conciencia de ello, obviamente sabiendo también las consecuencias que ello podría derivar. Entonces, pues nosotros no porque ya vayan y quieran retirar la denuncia o la querella, pues ya nosotros vamos a decir sí, se acaba. No, porque tenemos que proteger a las mujeres, tenemos que proteger a la mujer en su integridad, tenemos que proteger en su bienestar físico, su bienestar y psicológico. Entonces lo que se pretende es que pues todos seamos iguales, así como en las láminas, tanto hombres como mujeres. Bueno, en este caso, pues nosotros como padres, en mi caso no tengo hijas, pero pues yo creo que muchas de ustedes tienen hijas, vamos a llegar a tener nietas, pues queremos que no vivan en un país machista, en donde pues la mitad de la población son mujeres, pero no tienen, la mayor parte no tienen un trabajo remunerado, no tienen acceso a estudios, a profesionalizarse. Nosotros, pues nuestra intención, nuestra aportación, en este caso con estas pláticas y con el espacio que nos ha proporcionado el municipio, pues es de que estén conscientes de este derecho que tienen las mujeres, el derecho a la igualdad y no discriminación, y que tengan, y que sepan que al igual que los hombres tienen el derecho del acceso a la educación, a la igualdad civil y política, al derecho también a dedicarse a la profesión que quieran. Debemos de cambiar la mentalidad machista que tenemos. Debemos de concientizarnos y concientizar nuestra familia, empezar con nosotros y con nuestros hijos para que entiendan que ningún hombre es superior a la mujer y la mujer no es inferior al hombre, que nosotros no tenemos la obligación, como se nos hizo saber de manera cultural, es evidente, sin que así haya querido ser, pero bueno, pues fue algo que se nos puso en conocimiento, que las mujeres debemos de servir al hombre, que las mujeres debemos de ser sumisas, abnegadas, y que bueno, pues nosotros debemos de estar encargadas de la casa, de los hijos. Esto no es así. Entonces, podemos ayudar a nuestro país, podemos ayudar a nuestras hijas y podemos ayudar a nuestra familia. Bueno, pues esa sería mi aportación. Les doy las gracias por su atención y bueno, pues cualquier cosa estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias, licenciada. Un tema de suma importancia. Nada más para los que nos están escuchando, ¿alguna pregunta que le quieran realizar a la licenciada? Pues le agradecemos, licenciada, su participación. Lo más pronto posible le haremos llegar su reconocimiento. Gracias por apoyar al Instituto Municipal de la Mujer y gracias en representación de la licenciada Rosa Beatriz Majarrés Vázquez. Que tengan un bonito día. Gracias a ustedes por la atención y también saludos a todos. Les agradezco el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Que tenga bonito día. Hasta luego. Gracias igualmente.